Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de La Sobremesa Política, un espacio de micrófono abierto en el que nos brindan en el canal Foro CX nuestro amigo Jorge Acuña. Saludo con mucho gusto a mis amigos que hoy me acompañan en la mesa. Alicia. Hola, buenas tardes. Nuestra amiga leonesa casi celayense. Y nuestro amigo celayense casi leonés, Ángel. Buen día aquí, como todos los martes. Como todos los martes platicando. La semana pasada no pude estar con ustedes, pero sí lo seguí con temas muy interesantes que hoy podemos retomar. La verdad es que todos nos estamos dando cuenta que la agenda se ha vuelto muy completa. La agenda nacional, la agenda estatal. Y hoy nos compete, creo, empezar con un tema, si les parece bien. Un tema que lamentablemente se ha dado mucho en el país en los últimos años, en las últimas décadas, pero no era tan común en el estado de Guanajuato, como lo ahora tristemente estamos viendo. Es el tema de las fosas clandestinas, un tema que sin duda en cuestión de seguridad, pues hoy veía 200 personas yendo a Salvatierra a dar muestras de su ADN. Es dolorosísimo, ¿no? Para una sociedad. ¿Qué opinión te merece, Ángel? Yo creo que hay que ir un poquito más allá, un poquito más al fondo, y principalmente lo que debemos que ir es desde cuándo se están dando. En este caso, yo creo que en otras sobremesas lo habíamos platicado, pero este hecho lo venimos escuchando más o menos alrededor del 2014, 2013. Empezamos que sucedían este tipo de eventos. En Guanajuato. En Guanajuato. Y que lastimosamente no avanzaba un poquito más porque era como una incertidumbre por parte de las familias qué era lo que pasaba. Yo creo que el boom que se dio para que los medios nacionales se empezaron a interesar en este tema, a tocarlo, fue en la manifestación que hubo en Guanajuato de unas familias que fueron reprimidas por la FESTE, y que a partir de ahí empezó a agarrar un poquito más de eco, pero no vemos unos compromisos por parte del gobierno del estado ni del gobierno federal como para darle seguimiento. Obviamente estos dos entes que tuvimos en días pasados, principalmente lo que fue en el municipio de Salvatierra, pues se da a raíz de estas investigaciones, pero es claro que hay un rompimiento por parte de las familias y por parte del gobierno del estado, y las familias están totalmente indefensas. Entonces sí hay que darle un poquito de seguimiento, y yo creo que estas familias, ahora sí abogando a la supremacía constitucional de que el gobierno de México tiene que respetar o garantizar los derechos humanos de las familias, sí tendrían que acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente ni en el municipio, ni en el estado, ni el país van a encontrar esa puerta para que les abran y les ayuden al menos a identificar los restos humanos. Entonces sí necesitan una recomendación internacional, como lo que pasó con los 43 normalistas, para que sea más puntual, porque la verdad no hay un compromiso claro de las autoridades. Pero los titulares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y te diría del Estado, pero en este momento ni siquiera recuerdo quién es el titular del estatal, lo cual quiere decir que, bueno, pues pasan desapercibidos tristemente ante estos temas, y que las recomendaciones internacionales pues pudieran darse, pero no sé qué tanto les podría abonar a que las familias pudieran tener una pronta pues apoyo para este tipo de situaciones, ¿no? Ahora, Alicia, este tema impacta sin duda alguna, así sea una sola persona la que se encuentre, es lamentable, y más por lo que vivimos, te repito, en los últimos años.
¿Impactó más este tema de Salvatierra también por el número de personas que se encontraron o por el momento en el que se dieron? Yo creo que es un conjunto de todo lo que hemos venido también hablando desde julio, a partir de que se firma que se da una alianza de seguridad por parte del gobierno federal y el gobierno estatal, pues empiezan, ¿no?, a darse resultados. Y uno de los resultados, pues, fue la captura del señor del rey del Huachicol, del Marro. Y pues posteriormente viene este hallazgo de las fosas clandestinas. Pero yo creo que lo comentábamos la mesa pasada. Parte del poder firmar un pacto federal o un pacto, ya no formar parte de este pacto fiscal o de este pacto federal, de lo que hablaban estos gobernadores que se anteponen ante las necesidades que el gobierno federal no les está resolviendo, pues es uno de los momentos en los que yo creo que forma parte de una respuesta por parte del gobierno federal, ¿no? Eres el estado más inseguro del país, posteriormente eres ahora, yo no sé, estas fosas que encontraron, si se les va a dar el seguimiento o nada más va a ser parte de una nota nacional como de 1 o 2 semanas. ¿Tú qué opinas, Ángel? Sí, yo creo que hay que poner en contexto esto. Derechos humanos, lo que es el Estado y el nacional, están completamente superados. O sea, no tienen ya absolutamente nada que hacer. ¿Qué es lo que sigue? Por eso mencionaba al principio, hay que irnos por la supremacía constitucional. La supremacía constitucional es el respeto que le debe quedar a un gobierno a un acuerdo firmado internacional o la Constitución máxima. Claro. En este caso, un acuerdo internacional, como viene a la par, entonces, homologado. Por eso tenemos que recurrir a una instancia internacional. Nosotros pertenecemos a la Organización de los Estados Americanos, que es ahí donde está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y como tenemos los convenios firmados, estas familias tendrían que recurrir a esta instancia para que hiciera observancia al gobierno mexicano y ahora sí llegar a acuerdos, porque ya son acuerdos puntuales. ¿Cuál es la desventaja que podían tener aquí las familias? Que es un proceso largo, pero como si tienen una presión mediática, pues se puede apresurar, como pasó con los 43 normalistas. En días pasados, la semana pasada, había una recomendación por parte de la Comisión Interamericana sobre un perdón que tenía que ofrecer el Estado mexicano y varios puntos que tenía ahí sobre una granada que habían dejado en un campamento allá por Chiapas, pero fue un suceso que pasó hace 20 años. Okay. Desafortunadamente era un hecho aislado, pero después de 20 años se llegó a esto. Pero si nos vamos lo que es los normalistas, no pasó más de un año cuando los organismos internacionales ya tuvieron injerencia en nuestro país. Muy bien. Pues bueno, quisiera ir a una pausa para poder continuar con otros temas. Tenemos muchos temas en la mesa, pero quisiera ir a una pausa antes para poder continuar en nuestro programa, en esta emisión. Sí. Canal Foro CX marca la diferencia. ¡Hola, amiguitos! ¡Soy Don Chucho! ¡Yo, Macarita! Queremos invitarlos a grandes y pequeños a ver las peripecias de Don Chucho y su familia. Aquí en el Canal Foro CX. Canal Foro CX marca la diferencia.
un dilema, ¿no? Del tema de los tribunales internacionales, que eso era en lo que nos quedamos por parte de las fosas clandestinas. Decías, Ángel, el tema de los tribunales internacionales, que ya bueno, no es. Obviamente están los tribunales. En este caso yo me estoy yendo lo que es a la Comisión Interamericana. O sea, todavía no me voy un poquito más. Todavía hay más instancias. Pero hasta el día de hoy ha bastado con que la Comisión Interamericana intervenga y con eso se ha subsanado. ¿En ejemplos anteriores? O sea, con ejemplos anteriores. Ok. No tendríamos que ir a otra instancia. Yo creo que con eso tendrían las familias. Necesitarían las familias ese asesoramiento legal por parte de algunas instancias, porque sí está superadamente el tema. Hemos visto varias familias o colectivos de ahí de Irapuato, un rompimiento por parte con el fiscal, y los pocos avances que se tenga con el gobierno federal. Yo sé que el gobierno federal tiene muchos temas. Desconozco ahorita. Anteriormente teníamos una instancia de gobernación en cada estado. Creo que con las reformas que hubieron hace poco, quitaron como esta figura en los estados de que hubiera un enlace del gobierno federal en cada entidad. Entonces sí están totalmente desprotegidas las familias. Hoy por la mañana veíamos a los familiares allá en Salvatierra, más de 200 personas, como para dar una muestra, ¿no? Para que se haga una identificación con los cuerpos, pero ni siquiera tenemos la tecnología. O sea, la fiscalía no cuenta con eso, con un recurso. Digo, no dudo que sí tenga sus equipos, pero para tantos dudo que lo tenga en este momento. Caso similar fue el tema de Ayotzinapa y tuvieron que recurrir a eran agencias, ¿no? Como el tema de Argentina, que eran unas agencias que tenían esa tecnología. Bien, hay algunos comentarios, vamos a leerlos, que son de las personas que nos ven a través de Facebook Live. Claudia Salazar, saludos a todos. Gracias, Claudia, donde quiera que estés. Un saludo a Moja Núñez, de allá de Yuriria, Guanajuato. Saludos, Moja. Mándame un saludo, ¿qué dijo? Mándame un saludo, Ángel. Ok. Viridiana Sainz, la paisana de mi amiga Alice. Viridiana Sainz. Muchos saludos, Viri. Igual, donde quiera que estés. Sí. Saludos. Bien. También a buen Marcial. ¿También Marcial? Sí, también nos está viendo. Ah, muy bien, qué bueno. Saludos, Marcial. Pues bueno, vamos a continuar con otro tema que sigue en la agenda, a pesar de que han pasado algunas semanas. Y digo sigue en la agenda, que es el tema de la Alianza Federalista, esta alianza que se formó con algunos gobernadores, para ser exactos 10 gobernadores de estados importantes de la República, obviamente de oposición, todos, y que tienen una característica, pues bueno, más política, Ángel, Alicia, un tema que es más político que realmente económico o de impacto. Considero, y por primera vez y en mucho tiempo, tengo que decirlo, coincido con el comentario del presidente hoy en la mañana. El tema que buscan, a mi forma de ver, y ustedes no me dejarán mentir, o sí, es que lo que buscan los gobernadores no es un tema de separarse de la República. La República, que son estados libres y soberanos, y bueno, estamos unidos a través de la federación, no es separarse de ello, porque realmente sería muy complicado que 10 estados pudieran separarse y generar que otra república, o separarse como estados independientes. Lo veo complicado. Y lo que sí, y que ahí es donde coincido con el presidente, es que buscan un tema más político, el buscar mayor presupuesto. Pero también es cierto lo que dice el presidente, de que el tema del presupuesto no es cuestión del Ejecutivo. Él propone el presupuesto de egresos de la Federación, y quien decide es el Legislativo, definitivamente. Entonces, yo veo más un tema político, un tema de subirse a la agenda, un tema de quitarle la agenda al presidente de la República. Buena estrategia por parte de la oposición, pero que no va a trascender más allá de lo político. ¿Qué opinan? Sí, definitivamente es más comentábamos en la emisión pasada que después de los resultados de Coahuila y Hidalgo, llegaban muy entonados
los gobernadores. Y sí dijeron en sus convenciones que querían romper con el pacto federal. Y un ejemplo lo ponía el gobernador de Nuevo León, que ponía el caso del general Bernardo Reyes. El general Bernardo Reyes era el encargado del ejército en el Porfiriato, y cuando se le truncan las aspiraciones para ser presidente de la República, regresa a gobernar Nuevo León. Cuando se va el general Díaz, es el que toma la Ciudadela, en el cual sus aspiraciones era ser presidente de la República, pero rompiendo con ese pacto federal. Entonces a veces los gobernadores como que se agarran a hablar y hablar. Yo sé que varios no saben de historia, pero los que poquitos sabemos de historia, sabemos a lo que se refería, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, netamente sí es político, porque yo creo que la ventana ni la puerta no es ni el presidente de la República. No. La ventana se llama Secretaría de Hacienda. Secretaría de Hacienda, porque en la Secretaría de Hacienda es donde manejan las fórmulas de cómo se reparte el presupuesto. Claro. Y hay que reconocer qué es lo que está pasando o cómo se reparte, o cuáles son de muchas variables, cuáles son de las dos principales variables para repartir el presupuesto. Que los municipios estado recauden. Y en esas dos variables tenemos lo que es el agua y el predial. Entonces tú ya cuando te vas directamente a los municipios, el promedio de recaudación que tienen los municipios, lo que es agua y predial, estamos hablando alrededor, al que bien le va, de un 40%. Y eso estoy exagerando, porque casi todos andan como en el 15-20% de recaudación, porque les da miedo recaudar o no saben recaudar. Y si nos vamos un poquito más a fondo, ahorita estamos en una campaña por parte del gobierno del estado, donde a los que tienen un automóvil se les está regalando las placas. Entonces, ¿dónde queda la recaudación? Entonces, por eso te pega a la hora de repartición del presupuesto. Sí, ahora, insisto, es una mala estrategia, Alicia, porque en los pocos temas que puedes evitar que el presidente se suba a la agenda, lo subes con un tema que no le compete, pero que le encanta debatir, que le encanta hablar, que le encanta confrontar, y que bueno, pues él está feliz en su juego, y los que se subieron a su juego fueron ellos. 32 o 33 pesos de cada 100 que se recaudan en el país provienen de esos estados. Pero bueno, también hay estados que recaudan poco o que aportan poco al PIB, y sin embargo, bueno, pues se tiene, así estamos delimitados políticamente, así se tienen que ayudar a los demás estados, ¿no? Yo creo que no era por ahí. Le abono a lo que dice Ángel, efectivamente, el tema sigue siendo político, ¿no crees? Sí, y además que estos gobernadores, también lo comentábamos, pues ya están a punto de dejar de ser gobernadores, entonces son también, hacíamos como referencia cuánto les costaría llevar todo un proceso si se quisieran salir de este pacto federal. Yo creo que lejos de, como tú dices, lejos de querer confrontarlo, pues cayeron en el juego, y pues la respuesta del presidente fue, pues hasta me salen debiendo, ¿no? Entonces creo que pues el gobernador de Jalisco, Alfaro, al hacer esta parte de poner a prueba lo de su, ya no recuerdo bien, es su semáforo rojo. El semáforo rojo. El semáforo rojo, pues creo que al tener esta parte de que sí, que se salgan del pacto federal, y luego él al activar el semáforo rojo, pues creo que los ciudadanos de Jalisco, bueno, la gente de Jalisco diría, bueno, pues ya lo entendí, o sea... Es que hasta eso, Alicia, Ángel, hasta eso no midieron. Te sumas a una alianza con la intención de que al menos tus otros 9 homólogos pues piensen o tengan algo en común. Y la verdad es que son distintos todos. No es lo mismo el gobernador de Chihuahua, el gobernador de Jalisco e incluso el de Guanajuato. El de Guanajuato le resta más sumarse a esas alianzas que unirse a ese tipo de juegos. ¿Por qué? Porque la gente lo ve bien en otros temas, hay que aceptarlo. Lo ve bien en el tema económico, lo ve bien en el tema laboral, en el tema empresarial, en el tema de inseguridad, bueno, pues ni hablemos, ¿no? Pero
el que se suba al ring en situaciones en donde ni necesita, porque la verdad es que si no ha llegado algún recurso, bueno, pues eso lo tiene que atender con sus diputados federales del estado, cosa que entonces no están haciendo bien su trabajo, ¿no? Y no están cabildeando bien dentro de la Cámara para que el recurso que el gobernador necesita, pues regrese en Guanajuato. No sé qué opinas. Yo creo que me voy directamente a lo que las fórmulas, a lo que está. Creo que todos los estados están recibiendo lo que es. Bueno, ellos dicen que no, pero lo que es. Obviamente siempre ha habido partidas extraordinarias. Entonces, dependiendo quién esté gobernando, es como te va. Claro. Cuando nosotros cuando el presidente Vicente Fox fue presidente de México, uno de los estados mayor beneficiados fue Guanajuato, sí, el Corredor Industrial y no se diga Celaya. Claro. Celaya veíamos el cierre en ese 99, veníamos con el cierre de Celanese y prácticamente tuvimos fuga de capitales impresionante. Fue hasta que llega la presidencia de Vicente Fox cuando los capitales empezaron a aterrizar aquí en la Puerta de Oro, lo que es el Corredor Industrial. Y es más para las fórmulas y es algo que siempre se ha discutido, no es la primera vez que se discute. Ellos hablan de dos temas. Obviamente aclararon que no se querían salir del pacto federal, ya después se fueron al pacto fiscal. En el pacto fiscal simplemente si su Cámara de Diputados local aprueba que se salgan del pacto fiscal, se pueden salir sin problemas. ¿Cuál es el problema cuando tú te sales del pacto fiscal? Que dejas un boquete, claro. O sea, no te va a alcanzar el presupuesto para lo que recibes, sea mucho o poco de la federación, no te va a alcanzar para salir adelante. Entonces, lo que siempre se ha convocado en este tipo de situaciones es la Convención Nacional Fiscal Hacendaria, porque esta se ha convocado, la última que se convocó fue en el 2004, se han convocado 4 en la historia de México, que es la de 1925, la del 33, la del 47 y la de 2004. Es ahí donde se ponen, ahora sí, todos los encargados, ya lo que son los técnicos, acomodan las fórmulas y si se hacen propuestas de modificación a las leyes, ahí se proponen y si hay un compromiso que se llevan al Congreso y de ahí se aprueban. Entonces, todo lo que es en materia fiscal, en su gran mayoría ha salido de este tipo de mesas. Se han escuchado varias voces de legisladores de convocar otra vez a esta convención. No lo he escuchado, sería bueno que promovieran que se fueran a esta Convención Nacional Fiscal. Los gobernadores de la Alianza. Pero no solamente los 10, o sea, tienes que incluir a los 32. A los 22 que te faltan. A los otros 22 que te faltan. Porque yo comprendo exactamente al presidente. Mencionamos en la vez pasada que la última vez que hubo un presidente por parte del sur fue Porfirio Díaz, fue el último presidente que hubo del sur. Hasta ahorita con la llegada de Andrés Manuel, se tiene otra vez otro presidente del sur. Por eso se entiende por qué se quiere llevar todo el desarrollo hacia el sur-sureste. Pero pues no es de más de que estos gobernadores pues peleen para irse a una convención. Sí, claro. Pues andamos muy displicentes con el presidente, pero a ver si con el siguiente tema, después de una pausa, la mesa cambia. Vamos a hablar también de hoy es un día importante para Estados Unidos y también Estados Unidos de Norteamérica, pero también para nosotros. Siempre que pasa algo al país vecino, pues obviamente nos repercute en todo y más en lo político como es hoy, que son sus elecciones para presidente de ese país. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Murmullos del pasado, todos los martes a las 8:30 de la noche por Canal Foro 6. Y recuerden que si sienten que alguien los observa, seguramente así es. Finding Fashion.
Escuela de Arte y Moda del Bajío presenta Pasarelas de Moda. Congreso Finding Fashion 2020 por Canal Foro CX. ¿Qué tal, amiguitos? ¿Cómo estás? Despégate las cobijas porque todos los domingos a las 10:30 vas a poder disfrutar del mejor programa familiar aderezado con magia y diversión. Marco Magnífico y su pandilla. ¡No te lo pierdas! Canal Foro CX. Marca la diferencia. Gracias, ya estamos de regreso aquí en... Recuerden que estamos en la sobremesa política, un espacio que nos da micrófono abierto en el canal de Foro CX. Tenemos comentarios, así nos hacen la mención. Tenemos comentarios de Luis Alberto Mondragón. Saludotes. Saludos, presidente, qué gusto que nos ves. Presidente municipal de Jerécuaro, Guanajuato. ¿Sí estás viendo los comentarios, no? Abrazo, José Guadalupe Pedrosa Cobian. Ok. José Guadalupe. Soy tu fan, Ángel. Ay, ahora tiene. Ay, Pedrosa. Se ve enojada Alicia, ¿eh? Ya ponle depa. Ernesto Lara, ¿cómo se atreven? A ver, ¿me lo lees, por favor? ¿Cómo se atreven que dice qué cosa del legislativo cuando los dos sabemos? Bueno, todos sabemos que los diputados de Morena y Día... Ay, se cortó. ¿Cómo se atreve? Me imagino que... Bueno, me imagino que ha de decir porque se ha de enfocar a la planadora. Nada más hay que recordar una cosa. 300 diputados fueron elegidos. 200 si esos 300 que fueron uninominales, nosotros como ciudadanos del partido que sea, nosotros no los presionamos, yo creo que es responsabilidad nuestra. Sí, claro. Sí, yo también entiendo por ahí lo que quiere decir Ernesto, que cómo nos atrevemos a decir que es tema del legislativo. En primera sí lo es, todo presupuesto es del legislativo. Si el ejecutivo le propone el presupuesto al legislativo, el legislativo tiene la facultad para decidir si lo modifica o lo pasa como va. Puedo entender lo que dice que los de Morena, que es mayoría en la Cámara, pudieran pasarlo tal cual. Esa es una. Pero también es cierto que los de oposición tienen la obligación de presionar, de buscar, de cabildear, y por así decirlo también los ciudadanos, como bien lo dices, es presentarle las propuestas al legislativo. Nosotros nos pasó, por ejemplo, federales. Cuando nosotros buscábamos alguna gestión de incremento de presupuesto en la Cámara, yo me acuerdo muy bien que el Ejecutivo era Acción Nacional y los diputados que más nos apoyaban eran los de oposición, y se lograba el tema. Entonces, bueno, pues es cuestión de lo que tu diputado que tengas en turno, Ernesto, pues busque la participación que tú también le indiques, porque finalmente tú estás representado por él, ¿no? Sí, yo creo que cuando tú ejerces este tipo de presión, sí funciona. Sí funciona porque... Bueno, nosotros que hemos estado en la dirigencia estudiantil y que a veces nos había tocado ir a cabildear estos presupuestos, sí funciona. O sea, claro, hay que estar ahí como picando piedra. Pero sí, yo me acuerdo un tema, era legislador, era senador Torres Urigel. En paz descanse, era Torres Urigel. Y había un tema sobre a quién le correspondía de Hidalgo, si era generalísimo de Celaya o de Acámbaro. Ya va a empezar a debatir. No, o sea, era chistoso porque él abrió el debate. O sea, nosotros fuimos un grupo de aquí de Celaya y le decíamos que a Celaya les correspondía porque aquí fue cuando llegó, aquí fue cuando se nombran, se empiezan a dar los nombramientos. Entonces aquí en Celaya tenía que darse el nombre. Él saca también un estudio, las personas de Acámbaro también un buen número. Ellos argumentaban con sus estudios y al final de cuentas, pues él pidió una tercera opinión y lo veo así de que, pues estos son los que dan. Pero entonces, a lo que yo quiero ir es que
cuando tú te involucras, Claro. o sea, las cosas funcionan. En cualquier tema, Las cosas en funcionan. cualquier tema, Y pero me fui en más- un tema simple, Sí, pero el cuando tema hemos estado presupuestal. en temas presupuestales, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba gobernador Juan Manuel Oliva, en ese caso lo que era los estudiantes, se Sí. hacían las cosas. Sí, claro. Porque era el sexenio de la educación. Y era el sexenio de la educación. Sí, también era importante también el mencionarlo, Pero pero la presión social, cuando te involucras, las cosas se dan. sí, sí, totalmente. Y para ese eso es el punto. existen como las casas de enlace de los diputados para que él a través de esa casa de enlace pueda hacer su Y si no petición. directamente, te vas organizado y llegas a San Lázaro y presionas y te abren la puerta porque te abren la puerta. Pero es cuestión de interés y de ganas, ¿no? Y no nada Y más de voluntad. no ser revolucionario de sofá, ¿no? Pero bueno, pues vamos a entrar al tema que mencionábamos antes del corte. El tema que hoy moviliza a toda la Unión Americana. Más de 90 millones de ciudadanos han votado, 70 millones de ciudadanos, pero es un alto porcentaje, el 70% de los votantes, es una alta participación. Habla de una democracia madura, Ángel. No sé si así decirlo, una democracia madura. De entrada, el mecanismo es diferente al de México y es un mecanismo que me gustaría que lo planteáramos, lo platicáramos y lo expusiéramos cómo es que se logra, porque puedes ganar lo territorial, pero ya en el tema del colegio ya es donde ya es diferente. Entonces, bueno, esa es una parte que me gustaría que platicáramos en el tema de la democracia. Y la otra es si esto gane Biden, gane el hoy presidente Donald Trump, si esto habla de una democracia más madura que la de países de Latinoamérica. El sistema no me gusta. Lo que es el sistema, la democracia está más o menos consolidada. Ahorita damos unos datos por qué. Pero antes de irme a ese tema, a irme un poquito más adentro, sí hay que recordar que es tan importante la elección de Estados Unidos, que en días pasados hace un pronunciamiento el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y tuvo un manotazo por parte de la Secretaría de Gobernación de que no se estuviera metiendo en las elecciones, y es comprensible porque el gobernador, pues en este caso lo que son los que están de aquel lado, pues buen porcentaje son michoacanos. Sí. Entonces sí, ya ahí se manifestó el gobernador, obviamente tuvo una llamada de atención por parte de gobernación. Y ahora adentrándonos un poquito a lo que es Estados Unidos, sí, es le llaman una elección indirecta. Votas por un consejo electoral, solamente lo que es para presidente de la República. En este caso, no solamente es lo que se juega. En Estados Unidos, cada estado, los 50 estados, cada estado organiza su elección. Entonces esto se vuelve un poquito más local, más localista, pero lo interesante es de que las personas que van a emitir su voto no solamente votan por presidente de la República, también llegan a votar hasta por el presidente de la mesa directiva de la escuela de sus hijos. O sea, van en esa misma cuadernillo que se les da, y el presidente de la República puede reelegirse solamente una vez. La última vez que se reeligió hasta 4 veces fue con Roosevelt, que estábamos en la etapa de la Gran Depresión. Entonces, cuando llega a su 4º mandato, muere en funciones en su 4º mandato, y posteriormente ahí lo que decide la Cámara de Representantes es modificar la Constitución para que solamente un presidente de la República pueda aspirar hasta 2 periodos. Y obviamente de ahí a los demás, lo que es congresistas, senadores y lo demás, puedes reelegirte las veces que quieras. Y uno de esos, ya hablo de reelección, porque tenemos al candidato Biden. Biden es senador desde 1973. Todavía ni nacía y el señor ya era senador. Todavía nací y ya era senador. Bueno. Yo tampoco. Y no se ha bajado de ese puesto. En la administración anterior estuvo ahí en la vicepresidencia,
pero o sea, no ha dejado el cargo desde 1973. A diferencia de Donald Trump, que solamente ha sido funcionario en esta encomienda. ¿Y cuál es el número mágico? Son los 200 y pico de que tienen. Con eso ganan. Y solamente la elección indirecta es para el presidente de la República. Para los demás, en este caso lo que es en la Cámara de Representantes, lo que se hace es de que en cada estado va un diputado por el partido que haya ganado, o en caso que haya sido independiente, que solamente actualmente hay uno, y posteriormente de ahí se reparte de manera proporcional en los votos que haya sacado y el número de porcentaje poblacional que tenga en Estados Unidos, es la repartición. Y luego viene lo que es el Senado. El Senado, solamente una cuarta parte es lo que se renueva. El senador que llega por 6 años y hay elecciones cada 2 años. Entonces se va renovando escalonadamente cada 2 años. Nada más que en esta falleció un senador y uno renunció. Entonces se van a elegir a 2 más, que lo que van a hacer estos 2 más va a ser completar el periodo. No va a ser un periodo íntegro de 6 años. Más o menos así está como... No, muy claro. Muy claro, pero... no, muy claro. No, al contrario, sí. Está muy claro, Ángel. Pero esto te permite tener una elección, primero, más eficiente, segundo, más barata, tercero, sí, con una mayor participación, porque no es como en México, que casi cada año tenemos elección tras elección. Digo, aparte de que no tenemos una cultura cívica de ir a votar, a diferencia de ellos que se involucran en su totalidad desde el primer día de campaña hasta el día de hoy, que también es algo curioso en las campañas de Estados Unidos. No hay ese famoso veto electoral que tenemos aquí. Aquí todavía el día de hoy siguen haciendo propaganda los 2 partidos hegemónicos. Bueno, más bien los 2 partidos. Porque hay otros que se pueden lanzar de manera local, algunos partidos o algunos independientes, pero normalmente son esos 2. Por eso en mi intervención le decía, no me gustaba mucho el sistema, porque de los últimos, desde 1800, 1700 y feria, que del primer presidente George Washington, se ha manejado este sistema bipartidista. Y yo creo que este sistema bipartidista lo han sabido manejar muy bien estos 2 partidos, que a los partidos chicos pues no los dejan llegar. No los dejan ni pintar, que cuando se vienen las encuestas, los que van a las televisoras, a las radios, son a los 2 primeros. Entonces los 2 primeros son demócratas o republicanos, y todos los demás quedan totalmente excluidos. Ahora, ¿qué opinión te merece, Alicia, que este tema de 2 partidos pudiera aplicarse, por ejemplo, en nuestro país? A lo mejor no 2, pero 3. Pero 10 partidos en México. Digo, sin salirnos mucho del tema de la elección, pero me llama mucho la atención y quería escuchar. Bueno, recordemos que esta parte de la democracia, cuando solamente había un solo partido en nuestro país, se abre esta oportunidad a la oposición. Y bueno, pues ahora tener 10 partidos, esperemos que de estos 10 partidos sí sumen para lograr un beneficio para la sociedad. Desafortunadamente, yo lo veo diferente. A mí me gustaría que nada más también hubiera 2 partidos. O 3. Izquierda, centro, derecha. Que luego hay un partido que tiene esas tres cualidades. Y bueno, y que sí sería importante, porque realmente a veces la percepción del ciudadano es que pues el tener un partido es como verlo como un negocio. Claro, es que volviendo al tema por ejemplo, de Estados Unidos, Ángel, sí está muy marcado que esos 2 partidos tienen la ideología muy clara. Es decir, vemos un Biden totalmente de izquierda, y vemos a un Donald Trump que lo arropó, porque un empresario, pero lo arropa el partido conservador, el que promueve la familia, promueve la religión, etcétera. Sí están muy marcados allá las ideologías, y acá, como dice Alice, pues muchas veces la ideología queda de lado cuando se convierte en un negocio para algunos partidos, ¿no? Yo creo que más marcado de la ideología, los 2 partidos han sabido ser camaleónicos. Okay. Camaleónicos porque ellos van por varios filtros, desde que son las primarias. O sea, cuando tú antes de llegar a la convención, tú dices, yo quiero ser, ¿no? Okay. Entonces, cuando vas ahora sí recorriendo el país, es donde tú ya va creciendo, y los 2 partidos han sido respetuosos de lo que dicen las mayorías.
Si dentro del Partido Republicano muchas voces no querían a Donald Trump, la gente que lo estaba apoyando antes de llegar a la convención querían a un Donald Trump. Entonces han sido demasiado camaleónicos los partidos y ahora sí como se adaptan, se adaptan como está la situación. Ajá. Es como se comporta. Y el tema de, bueno, vamos a un corte y regresamos con este tema que está muy bueno. Canal Foro CX. Marca la diferencia. Murmullos del pasado. Todos los martes a las 8:30 de la noche por Canal Foro CX. Y recuerden que si sienten que alguien los observa, seguramente así es. Vive la experiencia de la Feria de la Belleza y luce espectacular. Más de 15 servicios a costos muy accesibles. Facial profundo, facial natural con yogurt, facial vampiro, hidrofacial con masaje reductivo, depilación con cera caliente, extensión de pestañas, acupuntura para reducir tallas, asesoría nutricional, diseño de ceja con henna, masaje relajante, masaje anticelulítico, manicure, pedicure, ventosas, lectura de tarot y vidas pasadas. Participa, Feria de la Belleza, 14 y 15 de noviembre. Te esperamos en Vida Yoga Wellness, Sonora 203, Colonia Alameda, en Celaya, Guanajuato. Si produces o ofreces un servicio, eres empresario. Canal Foro CX tiene un espacio para ti. No tiene costo, porque el valor eres tú. Comunícate. Canal Foro CX marca la diferencia. Bien, pues regresamos a nuestro último bloque en esta emisión de la sobremesa política. Estamos en vivo a través de Facebook Live y recuerden que nuestro programa queda grabado en el canal de YouTube de Foro CX. Platicando con mi amiga Alicia, mi amigo Ángel, sobre la elección en Estados Unidos. Hoy definen presidente, hoy vemos si Donald Trump sigue con un periodo más por 4 años o si el eterno Biden, el eterno político Biden por fin asume pues el máximo cargo que tiene un país, ¿no? Que es el de presidente de Estados Unidos. Y te preguntaba antes del corte sobre en Estados Unidos, que está muy marcado por parte de los partidos, y tú me decías que más bien se adaptan a las circunstancias. Iba a comentarte si el tema de la pandemia tiene mucho que ver o va a repercutir en cómo asumió Donald Trump la pandemia. Que bueno, yo veo mucho... Dejó de ser el favorito. Dejó de ser el favorito, las encuestas te marcan que va abajo, pero también hace 4 años Hillary Clinton iba abajo y dio la sorpresa a Donald Trump ya cuando se definió en el colegio. Pero aquí el tema es si la pandemia va a tener... Si hoy pierde Donald Trump, ¿le ganó la pandemia? Sí tiene que ver la pandemia, pero en un aspecto. Va a ser en las elecciones donde exista mayor participación por voto por correo. Okay. Estamos hablando acerca de 80 millones de votos que van a llegar a los diferentes consejos, que va a ser como es histórico, y por eso ese nerviosismo de Donald Trump de por qué se había dado este fenómeno. Podríamos decir de la pandemia pensando bien, no pensando pensando mal, pero sí estamos hablando de que antes que se diera el último round, el último debate,
poco más del 60% de los electores inscritos ya había votado por vía correo. Y es aquí donde viene la duda si vamos a tener ganador a las 8 de la noche o no vamos a tener ganador, porque estos votos no se pueden abrir hasta que hayan cerrado las casillas. A comparación de aquí en México, que las casillas tienen 750 boletas, hay consejos, hay un consejo en Texas donde van a recibir boletas, pero solamente hay podríamos decir, una casilla para votar todos los boletos. Imagínate. Entonces, muy probablemente vamos a conocer el ganador, yo creo, pasado de la medianoche, dependiendo de la velocidad con la que tenga, porque son papeletas, no son las urnas electrónicas como están votando ahorita, sino que estamos hablando del 60%, más del 60% de los votos van a tener que contar uno por uno. Sí. Ahí va a ser voto por voto. Ahí sí va voto por voto, pero además yo nunca hubiera pensado que el presidente del país donde nació la democracia hable de un fraude electoral a través de un voto por correo, ¿no? Digo, y así está la situación en el mundo. Hoy vemos a ese presidente. Y que se puede envalentonar y decir que ha ganado a las 8 de la noche. Sí, o sea, empiezas a ver en Estados Unidos la incertidumbre sobre... Pero pues más bien los actos políticos que no veías en ese país, que son muy típicos en el nuestro, por cierto, pero que no los ves. Digo, aquí a las 6 de la tarde ya se están declarando ganador para que empiece la incertidumbre, empiezas a hablar de fraudes electorales, pero allá no lo veías así. Fíjate que lo vimos en la contienda Bush contra Al Gore. Donde Al Gore sí alegó esto que está alegando ahorita Donald Trump con los que son los votos de correo. Pero él era el opositor, pues, o sea, porque Bush era la reelección. Era republicano, sí. Entonces, ya se había escuchado anteriormente, otros 3 presidentes habían dicho lo mismo, ganaron por votación, pero perdió en el colegio. Entonces ya se había escuchado y se escuchan voces de reforma, pues obviamente no puede haber reforma porque nada más están 2 partidos y ni modo que pateen donde come, ¿no? Sí, no, es muy complicado eso. Bueno, y en el tema de México, 2 preguntas, vamos por la primera. ¿Qué tanto le pudiera afectar que gane Trump? ¿Qué tanto le puede beneficiar al país? Y lo mismo con Biden. Bueno, le puede beneficiar que gane Trump, pues parece ser que el presidente durante todo su mandato ha tratado de mantener una relación como cordial con el país vecino, y prueba de ello fue la visita que hizo hace algunos meses, en el que refrenda, ¿no?, el que está con él. Y que bueno, que se dio la firma del tratado, del TEMEC. Antes Tratado de Libre Comercio. Y bueno, recordemos que con esta visita pues había como algo temas sobre la agenda, y si gana Biden, pues creo que va a tener una situación un poco ríspida con nuestro presidente, porque sabemos que no ha tenido ningún acercamiento, pero él parece ser que no lo vio nunca como un futuro presidente. Que además cuando fue a su visita no se quiso sentar con los demócratas, ¿no? Entonces, pues bueno, eso también podría repercutir, pero a ver, es política, ¿no? Y cuando llegue Biden, llegue Trump, pues la situación y relación con Estados Unidos tampoco creo que cambie mucho a como está ahorita. ¿Qué opinas? Sí, y yo creo que el que gane es presidente de los Estados Unidos. Sí, claro. ¿No? Es presidente de los Estados Unidos. ¿A qué me hago referencia? Que a veces nos hacemos unos alucines muy feos acá en la cabeza los mexicanos, de que no, es que yo quiero que gane porque nos va a ir mejor los mexicanos. No, porque quiere que gane porque nos va a ir mejor. No. El que gane va a gobernar a los Estados Unidos y va a ver sus intereses de ellos. Que ahorita con esta disputa que han tenido de estos 4 años nos afectó y nos está afectando mucho. Les comento. Cuando llega a la presidencia Donald Trump, la mayoría en este caso la Cámara de Representantes era mayoría republicana.
Como lo he dicho anteriormente, se renueva cada 2 años, hay elecciones. La de 2018, los demócratas ganan la Cámara de Representantes. ¿Qué fue lo que pasó con esto? Si ustedes recuerdan, el último camino del presidente Enrique Peña Nieto, se firma el tratado, el TEMEC, pero la Cámara de Representantes no la avaló. Así es. Entonces, llegan los republicanos, llegan los demócratas y me empiezan a meter presiones y nos empiezan a meter el pie. Y es por eso que nos fuimos a 2 reformas laborales impuestas por los demócratas y no por los republicanos. ¿En qué se basa en esto? En que México, en sus sindicatos, debe que hacer elecciones a voto secreto, directo y democrático. Ellos no lo exigen, nosotros no les podemos exigir. Ellos nos pidieron que nosotros lo metiéramos en nuestra Ley Federal de Trabajo, nosotros no lo pudimos intervenir. Después viene de lo que son los agregados laborales, que son inspectores de trabajo. Ellos nos imponen que legislemos, los demócratas que legislemos para que ellos ratifiquen de que debe que haber agregados. Cuando llegan estos inspectores del trabajo, que son las transnacionales, ellos pueden llegar y hacer observaciones si están haciendo las cosas bien o están haciendo las cosas mal. Ellos lo pueden hacer, nosotros no lo podemos hacer. Entonces, ya no, el primer apuñalada, los demócratas ya no lo dieron. Entonces, no queremos esperar si con uno o con otro no va a ir bien. Al final de cuentas, van a ser cualquiera de los dos va a ser presidente de los Estados Unidos y va a gobernar para los estadounidenses. Sí, porque cuando el hoy todavía presidente Donald Trump en sus discursos habla de México y que no siempre se refiere bien a nosotros, pues no nos está hablando a nosotros, le está hablando a su electorado en primero y en segunda, bueno, pues a los estadounidenses, ¿no? Entonces, tampoco es como que tengas que tener un resentimiento hacia un presidente que le está hablando a su electorado. Bueno, que va a ser el muro, pues, ahí ya la estrategia del gobierno de México es saber si contestar o no. El gobierno del presidente Peña le contestó y yo creo que le contestó muy bien. México no pagará el muro y está usted equivocado. La estrategia del hoy presidente es no contestarle o no caer en provocaciones. Bueno, pero pues sí contestaba en campaña, ¿no? Bueno, decía, pues sí. Yo le voy a decir. Que también era su juego, pues, ¿no? Era su juego y ya ya estado sentado, pues bueno, ya ve que no es tan fácil decir. No es tan fácil, o que a lo mejor no es políticamente correcto y pues también se vale, ¿no? Tampoco es como que nos envalentonemos contra el país vecino por algo que a lo mejor ni siquiera tiene impacto, como lo que mencionas, que eso sí tiene impacto en el tema laboral. Sí, tiene impacto de tema laboral. Se decía que cuando se firmó el contrato, lo primero que decían los demócratas que no iba a haber ningún problema. Desde que entró en vigor hasta el día de hoy, ya tenemos al menos un antecedente que estos agregados internacionales están infiriendo de mala leche. Claro. De mala leche. Entonces no olvidemos que más adelante, que si hay una huelga en una automotriz en Estados Unidos, obliguen a su paisano homólogo en México que también se tiene que ir a huelga. Entonces, ya vimos este antecedente con la General Motors. Se va a huelga General Motors de Estados Unidos, obligaron a México, al General Motors Silao, irse a huelga a pesar de que ni los mismos trabajadores estaban de acuerdo. Fíjate que yo veí en redes sociales, yo jamás en redes sociales me he puesto a... Bueno, no he dado mi postura ni mi opinión respecto a las elecciones porque no lo considero que sea trascendente que mi persona lo haga. Pero sí veo que muchas personas se ponen a opinar del tema de Estados Unidos y no conocen, por ejemplo, este tipo de situaciones que son más importantes. Saber que presidente, estando en funciones, sea republicano, sea demócrata, deportó más mexicanos. Esa es una. Y curiosamente los demócratas históricamente han deportado más que los republicanos, que Donald Trump. Barack Obama... Se lo pones con Barack Obama, que sí, es como que todo mundo... Como el que todo mundo es el que ha mandado más... Y digo mexicanos entre comillas, porque agarraban las redadas
y decían que todos eran mexicanos, y ahí teníamos hondureños, salvadoreños. Así es. Entonces, la verdad es que no es tienes que estudiar más, conocer más el tema para poder dar una opinión, y para allá iba mi comentario. Yo creo que ya vamos a culminar el programa, pero para allá iba mi comentario. Veo en las redes sociales que todo lo que opinamos respecto a este tema y otros es muy, muy superficial. Es decir, panistas opinando a favor de Biden cuando Biden es históricamente alguien de izquierda y ellos siendo de derecha. Veo a gente de Morena apoyando a Donald Trump cuando Donald Trump es de las personas más neoliberales que existe en este mundo, o sea, desde que era empresario. En fin, yo creo que la reflexión de esto, es que necesitamos ponernos a estudiar más antes de dar o vertir una opinión en cualquiera de los temas, pero más en temas de política exterior, ¿no? Yo creo que eso es en lo que deberíamos fijarnos y comentar si tenemos familias allá, preguntarles cómo están, qué es lo que les afecta a la política de un republicano, la política de un demócrata. Yo, pues obviamente me enojo con el presidente Donald Trump por lo que dice. A nadie le gusta que nos digan que somos lo peor y que México manda lo peor. Pero realmente es que como republicano, pues no nos va tan mal. A México no le ha ido tan mal, pero a los mexicanos en Estados Unidos no les ha ido tan mal. No, y fíjate que ahorita con lo que comentas algo muy interesante. A diferencia de nuestro país, el presidente de la República solo se encarga de la política exterior y la política del país. Sí. No se encarga temas de educación, no se encarga en temas de salud. Eso se lo dejan a los gobiernos en cada estado. Cada local, sí, eso es cierto. Digo, hay muchas cosas que aprenderles, la verdad. Hay sin otras duda, que... la mañanera. Sí, hay otras que no hay nada que envidiarles, también eso es una Pero realidad. bueno, aquí en la mesa, ¿tú por quién vas? ¿O quién te agrada que te ganaría la selección? Yo quisiera que ganara Trump. Va a ganar Biden, pero yo quisiera que ganara Trump. Yo quiero que gane Donald Trump. Pero va a ganar Biden. No sinceramente. sé. Yo creo, yo así lo dejo grabado. Quisiera, sí. Yo también quiero que continúe Donald Trump. A Biden, por lo que he leído y por lo que he visto y por lo que he escuchado de mis familiares en Estados Unidos, que son bastantes. Fíjate que podría ser un escenario que no llegaran a los 270 votos y se tendría que, la Cámara de Representantes tuviera que elegir el próximo presidente de la República y el Senado tendría que elegir el vicepresidente. ¿Cuántas veces ha pasado? No ha pasado, Podría pero pasar. Ahorita como está cerrada la contienda, podríamos encontrarnos en ese escenario. Fíjate, también sería histórico. Pero sí, pero bueno, ya quedó grabado que los tres, digo, no soy para nada pro Trump, no, pero si me puedes escoger, yo me quedo con esto, va a ganar Biden, pero me hubiera gustado que Trump continuara con 4 años más. Así las cosas. Pero bueno, vamos a comentarios porque ya nos vamos. Ya se nos acabó la hora. La verdad es que se nos pasa rápido. Lorenzo Salvador Chávez, saludos a todos. Saludos Lorenzo. Mañana te vemos porque mañana jugamos. Azor Vázquez, saludos desde Doblado, desde Manuel Doblado, municipio aquí en Guanajuato. Sí, Doblado. Ariadna Corona. Buena pregunta, Ángel Osorio. ¿Cuál era la pregunta? La última, ¿no? Sí, la de qué opinan de quién va a ganar en Estados Unidos. Pues ya lo platicaremos la semana que entra. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están atrás de cámaras que nos hacen posible que estemos aquí nosotros al frente en este programa. Pero la verdad es que son los jóvenes que están atrás de cámara los que nos hacen un buen programa. Y también saludar a mi amigo Jorge Acuña, que le agradezco siempre el espacio, que tiene un gran equipo que nos da esta cobertura. Muchas gracias, Alicia. Gracias. Ten buen regreso a León. Ya. Y a trabajar. A trabajar. Gracias, Ángel. No, gracias. Aquí andamos. Y pues muchas gracias a los que nos ven a través de Facebook Live. Recuerden que nos vemos la próxima semana y que queda grabado el programa para que lo puedan ver, replicar, reproducir en el canal de YouTube de Foro CX. Gracias, hasta la próxima. Canal Foro CX.
marca la diferencia.